continuamos con la última iglesia, la Odisea, ¿verdad? Y Dios permita que podamos terminar. Ha sido una bendición mirar a través de estas cartas de la iglesia. La carta a la Odisea, pues última entre las 7 que hemos estado mirando. Sí, hermanos, vamos a comenzar con la lectura de los versículos 15 al 16, Apocalipsis capítulo 3. Tenga la bondad de venir conmigo. Dice así la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, el Señor que lo ve todo, ¿verdad? Dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, hablamos de que en la vida cristiana hay 3 temperaturas espirituales: el caliente, el frío y el que está tibio. Hablamos acerca de los que están ardientes, los calientes. Ya hablamos de eso hace 2 semanas, es decir, no vamos a entrar mucho allí, sino que queremos continuar. Pero sí quería decir que estos son aquellos que son fieles al Señor, no importa las persecuciones, no importa las doctrinas falsas que se levanten. Esta gente está comprometida con la palabra de Dios y con servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un compromiso con Cristo y con la iglesia de Cristo, con fieles. Y por supuesto hay promesas de bendición para estas personas. Bueno, entramos en cuanto a un corazón tibio. Al parecer, este estado de tibieza puede confundir a algunos, haciéndole creer que, bueno, están bastante bien o no están muy mal. Es decir, estoy mejor que los que están fríos. Y quiero aclarar que este estado de estar tibios, bueno, si solamente significa, vamos a decir, una transición, es algo temporal porque es una transición hacia un estado más caliente, entonces tenemos que decir que es una condición deseable, preferida. Si usted está en una posición fría o de ahí pasa a estar tibio y de ahí va siguiendo a estar caliente, esto es correcto y es aceptable y preferible. Es decir, no se debe malentender porque un poco de oración es mejor que casi ninguna. Un poco de meditación en la palabra del Señor, pudiéramos decir, es mejor que casi ninguna, y un poco de servicio al Señor es casi mejor que ningún esfuerzo. Ahora, ¿dónde está el fatalismo? ¿Dónde está el fatalismo aquí? Hermanos, cuando es una condición más permanente, no cuando es una transición temporal, sino que es un estado, una condición que ya permanece, porque se confunden allí los que son creyentes verdaderos con otros que son falsos y están allí, que se parecen a ellos. Es un problema de que tienen un sentido de seguridad en sí, y ahí es donde está el peligro, porque se acomodan. Este es el creyente que cree que ya ha crecido espiritualmente, no necesita más crecimiento, es decir, está conforme. Es un conformismo espiritual peligrosísimo. En un sentido tenemos que vivir conforme, ¿no? En cuanto a lo material, a las cosas que tenemos, hay una inconformidad tremenda hoy en día. Pero yo me refiero a lo espiritual. Hay muchos que ya se ven bien, no están muy mal, están conformes, y esto es un serio problema, y eso es estar tibio. ¿Se encuentra usted en esta condición? Se mira usted en esta mañana, se evalúa, se ve tibio. Ahora, analicemos un poquito más profundo este asunto, hermanos. Esta problemática de estar tibio. Miren, cuando usted quiere tomar una bebida, es natural que usted quiera tomar algo que está o frío o caliente, ¿no es así? Yo no sé a quién le guste tomar una bebida tibia. Es terrible, ¿no? Les dan deseos de vomitar, como dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Y es por eso que en un restaurante la camarera le sigue añadiendo allí el té frío o el café caliente, de manera que se mantenga allí con esa energía. Ahora, ¿sabía usted que la segunda ley de la termodinámica requiere que todo sistema cerrado eventualmente deje de producir energía? Ese sistema cerrado
como lo es el café dentro de una taza que no produce el calor, ese sistema cerrado puede que al principio esté caliente, ¿no? El café, pero se cierra el sistema porque la fuente que produce el calor no está allí. Y por eso va tibiándose. Y a menos que algo se añade, ¿no? Desde lo exterior, se le dé calor o frío, el sistema decae, muere, y esto es lo que es llamado un sistema cerrado. Es decir, sin combustible adicional, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el agua, por ejemplo, que está caliente en la caldera, pues se convierte en agua tibia. Y de la misma manera, sin electricidad, el refrigerante en el congelador deja de enfriar y todo se pone tibio. ¿No es así, hermanos? No es así. Esto es una cosa sencilla. Ahora, ¿sabía usted que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, no está diseñada para que sea un sistema cerrado, como es la segunda ley de la termodinámica? Y la razón es muy simple, muy simple. La fuente de poder, la fuente de sabiduría, la fuente de toda virtud espiritual es Cristo mismo. ¿Cuántos decimos amén? Ahí sí va un amén. Cristo es esa fuente. Y ¿saben algo? Que yo sepa, esa fuente nunca dejará de ser. Cristo es para siempre. Y cuando tenemos a Cristo, tenemos todo esto. Vengan conmigo allá a Juan capítulo 15, versículo 5. Miren allí la energía que siempre el Señor produce. Y este es el problema, nos alejamos del Señor y no entendemos todas las problemáticas que vienen detrás de esto. Y es que Él dice en su palabra: sin mí vosotros nada, nada bueno, nada que glorifica a Dios, nada con el poder de Dios, nada según la voluntad de Dios, nada que esté en acuerdo con la palabra de Dios. Sin mí nada, nada pueden hacer. Así que, ¿en qué sentido la iglesia, la Odisea era tibia? Bueno, en el sentido en que ellos se sentían independientes, ya no estaban dependiendo día a día del Señor. Y conocemos eso, por cierto, la oración es parte de la vida del creyente, porque estamos dependiendo de Él. Pero estaban satisfechos. Miren lo que hemos logrado, miren lo que hemos alcanzado. No tenemos necesidad de nada. Es decir, empezamos a mirar a lo que tenemos allá, a lo que queremos tener, ¿no? Y cuando esto ocurre, mis queridos hermanos, hay una separación. Esta es la separación de la energía, del poder, de toda la ayuda que el Señor puede proveer. Y en este sentido, hermanos, hay muchos creyentes tibios. Hay muchos creyentes tibios. Porque sobre todo en esta sociedad en que estamos viviendo, hay muchos creyentes que están dejando de tener ese fervor por Jesucristo. Si usted no está caliente con ese hervir de pasión por Cristo, por la obra de Cristo, usted está tibio. El café dentro de una taza no puede decidir separarse del lugar, pero este es el problema, que el hombre tiene raciocinio. Y el hombre, y aquí no está el problema, nosotros los creyentes que tenemos toda esta habilidad, ponemos la mirada en otro lugar y nos separamos del Señor. ¿Y cuál es la actitud de los creyentes tibios, no? No tenemos necesidad. Bueno, no tengo mucho tiempo para la oración. Que evangelicen otros. Yo bastante hago con ir a la iglesia. No tengo tiempo que lo haga otra persona. Yo estoy bien, estoy mejor que la mayoría. Miren, hay muchos hipócritas por acá. Yo no soy hipócrita. Y en un sentido sí lo somos. Porque cuando decimos a Dios amén aquí, amén allá, oh, qué bueno, sí, Señor, y no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo estamos delante del Señor? Así que estas personas tibias se relacionan con, a veces, estos creyentes de poco entusiasmo por las cosas de Dios. ¿No han visto cómo la gente se entusiasma para tantas otras cosas? Vamos mañana para la playa. A las 4 de la mañana estamos ya entusiasmados, ¿no? No es así, preparamos ya, estamos hasta la 1 de la mañana preparando todo. ¿Sí o no? Vamos a comprar una casa. ¡Qué bueno!
Vamos a comprar un carro, entusiasmados, estábamos cansados y de pronto el corazón con una energía, y tenemos energía, porque es algo que nos gusta, que nos agrada. Hermanos, el Señor llama a su pueblo a que tengamos pasión, seamos fervientes. Ya explicamos que esa palabra en el griego es hervir, tener esta pasión, ese fuego por las cosas de Dios. Entonces, hermanos, estas personas no tienen consagración, son personas de poca fe en el Señor. O sea que la fe nunca se separa de los elementos cognitivos, no es un asunto emocional. La gente hoy en día quiere decir, bueno, tengo mucha fe en Dios y todo lo que están diciendo, tengo una emoción muy linda para Dios. Y esto no es bíblico. La fe verdadera es la fe que se ancla en lo que el Señor dice en su palabra. Yo confío en lo que Él dice. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, ve a la tierra que te voy a mostrar. No le dio el GPS, no le dio un mapa, no le dijo por dónde ir. Él confió en la palabra de Dios. Y eso es lo que es fe, ¿no? Ahora, estas personas en los domingos pueden estar muy bien, ¿no? Quieren ser muy buenos cristianos los domingos, pero luego cuando salen a su vida secular, pues quieren ser también como los demás del mundo y abrazan al mundo. Aunque también entre los hipócritas pueden haber, no solo tibios, ya sabemos que pueden haber personas que exteriormente parecen tener mucho fuego, ¿no? Hemos visto a esa gente que llegan con un impulso tremendo. Yo a veces le tengo terror a esa gente que llegan con un impulso tremendo. No, yo prefiero que vayan poco a poco, ¿no? Para ver que sea real, algo más bien creciente. Pero hay de todo, ¿no? Como dicen la gente en la viña del Señor, hay de todo. El asunto es, hermanos, que no podemos querer abrazar la obra de la cruz y abrazar al mundo. Esto es un serio problema. Y hay mucha gente que creen que van a ser felices así, fracasados. Siempre van a estar vacíos. Siempre van a tener algo en su vida, en su alma, que los inquieta, porque solamente el Señor, nuestro Creador, quien nos diseñó, puede llenar nuestras almas. Entendamos que estas cosas las ve el Señor con claridad, hermano. Nosotros no podemos ver el corazón de nadie, ¿verdad? Y gracias a Dios que no podemos ver estas cosas. Pero el Señor sí, el Señor lo ve todo, ¿no? Y esto no es para que nosotros estemos en la iglesia tratando de juzgar quién es tibio, quién es caliente, quién es frío. Cuidado con eso. Esto es lo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros para que nos examinemos. En Mateo 6:24 vemos un ejemplo de los que pueden confundirse con los que son, pero que no son, y también caben dentro de los tibios, porque estos son términos que se usaban para aquellas personas que no eran verdaderamente del Señor, o que quieren estar en el mundo y quieren estar en la iglesia también. Es decir, se divierten con el mundo y se divierten también con los de la iglesia. Dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque en realidad, dice el Señor, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, de una manera o de otra. Va a terminar con un lado o con el otro. O estimará al uno o menospreciará al otro. No se puede amar al mundo y a Cristo a la vez. ¿Saben que este es el problema que el cristianismo siempre ha tenido, no? ¿Por qué lo han odiado siempre? ¿Por qué lo han perseguido? Ya hemos visto a través de estos estudios cómo los romanos y los griegos amaban todas las religiones, querían más religiones, más dioses. ¿Por qué odiaron tanto a los cristianos? Porque no era simplemente una religión más. Había una exclusividad muy grande en él. Cristo lo exigía todo. Él incluso decía, el que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Exigía arrepentimiento. Decía, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y hermanos, hay que tomar una decisión. Y el Señor no quiere que estemos tibios de ninguna manera. Y tal parece que la iglesia de la Odisea era una iglesia donde habían estos dos tipos de gente. El tibio que era hipócrita, el tibio que era creyente, pero que estaba sin ningún fuego por las cosas del Señor. Estaban mezclados allí, un poquito de todo, ¿no? Como pudiéramos decir. Y hay iglesias y hay creyentes, hermanos, que se parecen hoy en día a la Odisea. Es decir, hay un liberalismo teológico que se ha metido dentro de la
iglesia cristiana, hay una falta de confianza y fe en lo que Dios dice en su palabra. La gente está creyendo más a doctrinas de hombres y a fábulas. Es algo tremendo lo que estamos viendo. Y bueno, de todo, no solamente un asunto de doctrina que dicen muchos que no es importante, pero allí está la verdad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino también un asunto de amar al mundo y de meter al mundo incluso en muchas de estas iglesias. Hermanos, ¿qué están diciendo esta gente como la gente de la Odisea? Tenemos una gran organización, tenemos una iglesia grande, tenemos dinero, tenemos pastores, tenemos de todo, pero en realidad era una iglesia tibia, que delante del Señor carecía de mucho. Y vamos a ver esto. Dice Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y qué triste que hayan creyentes, verdaderos creyentes, que porque estén tibios se relacionen con este grupo de gente. Y este vomitar del Señor que habla aquí en Apocalipsis se relaciona con juicio, con situaciones difíciles que le vendría a la iglesia, a la Odisea. Algo que quiero mencionar un poquito más adelante. Pero el punto es que el tibio tiene el problema de que como se cree estar bien, no ve su condición, pues se queda así. Es muy difícil sacarlo de allí. El frío al menos sabe cuál es su posición. Y vamos a ver lo que es un corazón frío para que veamos la diferencia. Bueno, ¿sabía usted que el Señor prefiere lidiar con el que está frío que con el que está tibio? ¿Qué les parece? Apocalipsis 3:15 dice, ojalá fuese frío. Claro, caliente, ¿no? Es decir, si estuviera frío, por lo menos sentiría una clase de energía ya definida. Ya hablamos de por qué el Señor usa esos términos, no la semana pasada, porque había agua fría de manantiales en Colosas, ¿verdad? Muy cerca allí de la Odisea. Y por el otro lado tenía muy cerca también Hierápolis, donde habían aquellos manantiales de agua caliente, digamos todo esto. Y interesante que se descubrió, en la arqueología se descubrió que habían estas tuberías, ¿no? Acueductos que venían de un lado y del otro, con agua fría y agua caliente. ¿Y qué pasa cuando unimos el agua fría y el agua caliente? Hay agua tibia. Y miren cómo el Señor usó este ejemplo. Ellos tenían un agua tibia al unir estas dos aguas de estas dos fuentes, y el Señor le está diciendo, así están ustedes en lo espiritual. Y el Señor prefiere frío, ¿no?, antes que tibio, porque el que es frío no es hipócrita. El que es frío simplemente está despreocupado, desinteresado totalmente, y el Señor prefiere gente así porque al menos puede reconocer su condición más fácilmente y venir a los pies de Cristo. El que está tibio tiene este problema. Tiene un problema de visión, tiene un problema de audición. Por eso se le dice que hay que oír. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero fíjense, hermanos, vamos a ver el problema porque los tibios ya vimos que están cómodos, se sienten que están bien, que se comparan con los demás, no se preocupan mucho por su vida espiritual, solamente la rutina de todos los domingos, de toda la semana. No hay un deseo por crecer espiritualmente, no se están viendo delante de Dios en sus faltas, sus pecados, sus deseos por la santidad de Dios. Cuando a usted le falta esto, usted está tibio. Porque fíjense que el apóstol Pablo, cómo se veía, no hago lo que quiero. A él le molestaba sus remanentes de pecado, Señor. ¡Ay de mí!, decía él. Y era un gran hombre de Dios. El cristiano, mientras más se acerca a Dios, más la santidad te alumbra. Y mientras más santidad, más ves remanentes de pecado, más los detesta y más quieres ser como el Señor. Quizás algunos están tibios aquí, no se han dado cuenta. Habían perdido también sus valores. Ya dijimos que todo esto que está bajo el hecho de que habían perdido su vigor.
pero habían perdido sus valores. Dice Apocalipsis 3, del 17 al 18, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A nadie le gusta que le digan esto. Imaginen que el Señor le diga esto a una iglesia o a la gente. Quizás el Señor se lo esté diciendo a algunos en cuanto a lo espiritual, ¿no? Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tremendo contraste porque a la iglesia de Esmirna se le consideraba pobre, ¿verdad? Materialmente, en cambio se le dijo que era rica. Aquí a la iglesia de Laodicea se jactaban de tener tremendo templo, tener muchas riquezas, y como vimos, los miembros y mucha gente tenían riqueza. Recuerden que dijimos que el terremoto del año 60, cuando vino, destruyó la ciudad, y ¿qué hicieron ellos? La reconstruyeron ellos mismos sin la ayuda del Imperio Romano, porque tenían riquezas. Y el Señor les dice, pobres y miserables. Y hoy en día estamos pensando en casas, en propiedades, en ropa y en cuantas cosas. Y a algunos el Señor los está mirando y le está diciendo, están pobres cuando pueden ser ricos para la gloria de Dios. Hermanos, esta era una iglesia con orgullo. El problema de los tibios estos, son un poco orgullosos, o bastante. Hay mucho orgullo y entonces se creen estar bien. Se creen estar bien y no saben que están por dentro bien, pero bien pobres, desnudos. ¿A alguien le gustaría andar desnudo por la calle? Un loco nada más, ¿no? Y el Señor dice espiritualmente, están como desnudos. Han perdido hasta la vergüenza, ¿no? El que anda así tiene que ser alguien que ha perdido la vergüenza. Han perdido la conciencia de la realidad de lo que está pasando con su vida espiritual. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución no es llegar y empezar a decir, como dicen muchos hoy en día, demonio de hipocresía, te ordeno que dejes teatro, te ordeno esto y lo otro, como hacen hoy en día. Nada de eso. Miren qué le dice el Señor a esta gente. ¿Cuál es la solución? Claro, la solución no le va a gustar a mucha gente. Saben que aquí no decimos lo que la gente quiere oír, ¿no? Y el Señor no les dijo a la Odisea algo que le gustó oír decir, pero el Señor les dijo, tienen que pagar un precio. Tienen que pagar un precio para obtener el oro verdadero, la riqueza verdadera. Y el oro, que yo sepa cómo se refina el oro, hermano. ¿Cómo que se refina el oro? No es por el fuego. Esto no es fácil que se nos diga esto, ¿no? Y esto sugiere que la iglesia necesitaba alguna sacudida. Yo a veces pienso que este país necesita, de verdad, honestamente, no. Yo a veces pienso que hace falta una sacudida. Y cuando ha habido pequeñas sacudidas, la gente corre, pero se lo olvida enseguida. Yo me acuerdo del 9/11. Cuando el 9/11, la iglesia aquí, la gente no cabía. Yo me acuerdo que teníamos un estudio bíblico los miércoles, veníamos un grupito chiquitito, se llenó todo el salón social, que era donde nos reuníamos, hasta la pared de atrás, la gente parada, que no cabía. Yo asustado, y dije, ¿qué pasó? Y es que la gente estaba bien asustada, ¿no? Y yo muy contento, pensé que cuando llegara un año después, que la gente iba a recordar y venir, hice el anuncio, nada, se les olvidó. ¿Qué está pasando? El Señor va a tener que sacudirnos. Estamos esperando eso, queremos esto. Bueno, llega un momento que el Señor dice, es esa la única solución. Y saben, lo que pasa es que nada a veces puede cambiar en la gente de Dios, en el sentido de que hagan un examen de sus prioridades y las pongan donde tienen que poner, a menos que venga cierto sufrimiento a sus vidas. Y a veces nosotros pedimos bendición a Dios y no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque nos pasamos la vida diciéndole a Dios, Señor, bendícenos, bendícenos, bendice a mis hijos, bendice, 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 todo bueno, todo bueno, todo bueno, todo bueno. Y las vidas espirituales están desnudas, están pobres,
están miserables. ¿Por qué no aprendemos a pedirle al Señor y decirle, Señor, sacúdame, cámbiame, haz lo que tenga que hacer para que yo sea para tu gloria, Señor? Porque si una cosa debemos de hacer, si queremos ser sabios en este mundo, es vivir para la gloria de Dios. Bueno, hay algo interesante aquí, porque se le dice que es una iglesia que anda desnuda, ¿no? ¿Sabe por qué el Señor le dice esto? Bueno, era una situación espiritual, pero es irónico porque precisamente la Odisea era el centro de una importante industria de vestidos. Es decir, por la cantidad de lana que ellos producían, ellos estaban al tanto de la última moda y vestían los mejores vestidos de lana. Eran famosos por esto. Y en cambio, mira, el Señor les dice, están desnudos, necesitan cubrirse con la pureza de Cristo. Y hay muchas personas hoy en día que están en las iglesias, son cristianos, pero se están ensuciando con las cosas del mundo. Ahora fíjate contigo, tuve la oportunidad de conocer a alguien que precisamente estaba con el hermano Rey. Y el Rey estábamos poniendo algo en el carro y el Rey me decía, pastor, hablando conmigo, pastor aquí, pastor allá, y él lo vio, y usted es pastor. Bueno, expresó algo ahí de su lucha con la carne. Y yo después me ocupé de ir 2 veces más a hablar con él. Ahí. Y hermanos, él me decía, pastor, pero la pornografía me ha hecho tanto daño. Me tiene tan mal en mi vida. Y le estuve hablando y le dije que voy a seguirlo visitando y quisiera que él viniera a los cultos de las casas que tenemos. Pero miren, hermanos, hay muchas cosas, no solamente eso, hay muchas cosas que están invadiendo la mente de la gente hoy en día, que se están enfermando y haciendo un daño tremendo. No hay pureza. Tenemos que vestirnos de lana fina, de una lana que es preciosa, que solamente Cristo nos da cuando nos arrepentimos delante de Él. Así que habían perdido también su visión. Miren en el versículo 18, la segunda parte, los de la Odisea estaban realmente ciegos. Ya no era un problema, sino eran varios problemas, ¿verdad? Y es que todo se une, ese es el asunto. Ellos creían que estaban viviendo en un paraíso, porque todo estaba bien. Claro, no tenían persecución porque no estaban activos. Por si esa iglesia, como otras que ya hemos hablado, estuviera hablando del Evangelio, predicando el Evangelio, le hubieran ya caído la persecución encima. Pero miren, el apóstol Pedro enseña que esto le puede pasar a cualquiera, si no estamos creciendo. Y yo quiero compartir con ustedes este versículo que habla de lo que es un crecimiento. Usted no puede decir, yo tengo la fe en Cristo. No. Usted tiene para crecer que añadir a esa fe todo esto otro, para que usted crezca. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, del 5 al 9, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadid. Y cuando el Señor nos dice que añadid, es porque podemos añadir a nuestra fe estas virtudes. Dice, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Lea conmigo, hermano. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no están viviendo según el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque no están abundando en esto. El Señor es claro en su palabra, que nadie diga. Después vemos gente que va a los psicólogos. Tienen problemas, tantos problemas, pero es porque no están dirigiendo sus pensamientos y su vida a la forma que el Señor quiere. No nos gusta el sacrificio, nos gusta el camino fácil. Y esto se entrega, es un compromiso. Dice la palabra, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué es lo que le pasa? Ahí está el problema. Tiene un problema de miopía, ¿no? Tiene la vista pobre.
es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Y cuál era la solución? ¿Cuál era la solución, hermano? Mire, el versículo 18, la tercera parte dice, y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. Para que vean. Hermano, es tan maravillosa la palabra de Dios. Fíjense que en todo esto que hemos estado estudiando, cómo el Señor dice cosas a ellos, aún en la solución que se relaciona con lo que estaba pasando en aquella ciudad. Es decir, está diciéndole a ellos, ustedes tienen que poner ahí una pomada ahí, medicinal celestial en el ojo, realmente. Y lo que, fíjense, el punto es este, que la Odisea era conocida por las pomadas medicinales para los ojos. Es más, había una escuela de medicina precisamente en el templo de Esculapio. Y la Odisea era famosa por un producto farmacéutico llamado tefra frigia, es decir, ceniza de frigia. El tefra era un compuesto llamado piroclasto y era sacado del material volcánico que molían hasta convertirlo en un grano fino, mezclado con agua, pues lo usaban como colirio o pomada para los ojos. ¿Qué les parece? Y el Señor les habló a ellos y les dice, ustedes necesitan curar sus ojos. Es decir, vosotros pensáis que porque sois los mejores oftalmólogos del mundo, porque tenéis el tefra frigia, pero yo os digo que estáis ciegos realmente y que han olvidado dónde está la solución. El Señor nos habla con toda claridad para que podamos ver. Él es el que nos puede limpiar los ojos para que podamos ver, así como le dijo a aquel hombre en Juan capítulo 9, que fuera al estanque de Siloé, y cuando fue y se lavó los ojos, el hombre pudo ver. Habían perdido también su ropa, estaban desnudos, como ya habíamos dicho. Miren, esta expresión, recuerden que Juan está usando una envoltura muy del Antiguo Testamento hebrea, y en el Antiguo Testamento esta expresión significaba la derrota, el ser humillado. Y entonces la solución era vestirse de la santidad de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:8 dice de que se vistieran de lino fino, limpio y resplandeciente. Lo que esto significaba es estar lleno de la santidad del Señor. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, deseando que el Señor sea quien guíe nuestras vidas. El Señor cierra esta carta, hermanos, con tres declaraciones importantes. Primero, hay una explicación, ¿no? Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Este es uno de los versículos que quisiera más tiempo, pero este es uno de los versículos que demuestra que esa era su iglesia. Hay algunos teólogos que dicen que esta iglesia en la Odisea era toda una hipocresía, eran falsos, todo. Pero el Señor le habla a su iglesia. El Señor le está hablando a su iglesia y les reprende. Dice, Él reprende y castiga a todos los que amo. Es decir, porque nos ama, el Señor no ignora nuestra desobediencia. El Señor busca por todos los medios que estemos afín con Él, para que sus propósitos divinos se cumplan en nuestra vida. Y hay un castigo amoroso, hermanos. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, del 11 al 12, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. Es bueno, es como un padre que ama a su hijo, si lo ama lo castiga, ¿no? Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Esto no es un castigo para destruir, es un castigo para levantar, para que seamos fortalecidos luego, para que nosotros brillemos y seamos transformados. Por eso yo le decía, a veces necesitamos una sacudida en nuestra vida. Dios quiera que podamos arrepentirnos ahora y estar más cerca del Señor y consagrarnos al Señor y no esperar algo así. Pero, hermanos, a veces esto es lo que pasa. Entonces, en segundo lugar, vemos una exhortación. Sí, pues, celoso, sé pues celoso y arrepiéntate. Bueno, la palabra celoso aquí es lo que habíamos hablado al principio de estar caliente. Viene de la palabra o de la misma raíz del verbo seo, que es hervir, estar hirviendo.
decir, celoso para la obra del Señor, para las cosas del Señor. Hay gente que ni piensan ya, cristianos que ni piensan en estas cosas. No piensan en esto. Y el que tiene este celo, verdaderamente sí piensa en las cosas de Dios constantemente. Es parte de su vida. Es parte de su vida. En 2 Timoteo 1:6, el Señor usa esta palabra. Fíjense, el apóstol Pablo usa esta palabra para hablarle a Timoteo. ¿Cómo le dice a Timoteo? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Ahí está la palabra. Ahí está, de esta raíz, de este verbo celo. Que avives ese celo del don de Dios que está en ti. Y te das cuenta, como dice, está en ti, no es algo que tienes que ir a buscar, que no existe. Es como, por ejemplo, cuando yo oigo a un cristiano que dice, Señor, dame más amor. ¿Cómo es posible que el Señor ya dio su amor? El Señor dice en su palabra en Romanos 5 que su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que tenemos que hacer es obedecer, amar. ¿O es que queremos que nos entre una fuerza así adentro y nos mueva como cuando alguien es poseído? No. Usted tiene que accionar en base al conocimiento de la palabra de Dios. Y la iglesia de la Odisea tenía que arrepentirse, tenía que humillarse. Y finalmente hay una invitación. Hay una invitación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hermanos, a menudo se usan estos versículos para predicarle a la gente perdida y hacerle el llamamiento, pero realmente esto está en el contexto de un llamado a la iglesia. Por eso dije que algunos se contradicen en esta teología, en que dicen que toda la iglesia de la Odisea era falsa, y después luego dicen que este pasaje se refiere a la iglesia. Bueno, si es iglesia no puede ser totalmente falsa, si el Señor le habla con amor y le llama a es su iglesia. Y hermanos, miren, cuando el Señor va a obrar en el corazón de un inconverso, Él obra con su gracia, preciosa gracia del Señor, y entra y cambia el corazón, abre la mente para que podamos entender. Se convierte aquello en una relación de pastor a oveja y de oveja a pastor. Y dice la Biblia que las ovejas oyen la voz de su pastor, y por eso Él le habla. ¿Por qué ustedes creen que Cristo le habla a esta iglesia? Porque Él es el pastor y sus ovejas pueden oír su voz. Y en este caso Jesús estaba a la puerta, es decir, estaba a la distancia llamando, tocando para que respondiera a su iglesia. En este sentido habla de una distancia. Si usted está tibio, hay una distancia. Pero el Señor le llama para que usted le oiga y responda. Miren, el Señor apeló a un pequeño remanente en Sardis. Aquí en la iglesia de la Odisea nos damos cuenta que apela a cada uno individualmente, porque dice, si alguno oye mi voz. El Señor nunca ha dependido realmente de los muchos. Ya sabemos que el Señor se mueve poderosamente entre los pocos. Y no pensemos que necesitamos mucho y tenemos que tener recursos. El Señor hace todo lo que Él quiere hacer. Pero Él golpea y disciplina a través de circunstancias y llama a través de su palabra. ¿Y qué es lo que finalmente busca el Señor? ¿Qué es lo que el Señor busca? Dice, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, hay compañerismo, hay unidad con el Señor. Esto es lo que el Señor quiere finalmente. ¿No es esto lo que usted quiere ahora mismo, en este momento, en su corazón, en su vida? Tener esta comunión con Cristo, con el Señor, que el Señor le guíe en todo de su vida. Créanme, estos hermanos tuvieron que haber abandonado la lectura bíblica, tuvieron que haber abandonado el devocional, la oración. Estaban tibios. ¿Cuántas veces no oigo decir a creyentes, ay pastor, yo la verdad que casi nunca oro en mi vida? Yo casi nunca leo la Biblia. Tengo una vida muy agitada. Bueno, miren,
quiere que le diga algo. Cuando usted haga esto, el Señor va a organizar todo en su vida de una manera que a usted le va a dar tiempo a hacer todo lo que Él quiere que usted haga. A veces estamos haciendo muchas cosas que Él no quiere que nosotros hagamos y perdiendo el tiempo. El Señor pone nuestra vida en orden. Él es muy grande y muy bueno, muy poderoso y ama a su iglesia, ama a sus ovejas y Él quiere lo mejor para cada una de ellas. Lo que nos pasa es que no queremos a veces confiar en Él, queremos confiar en nosotros mismos o en otras fuentes. Pero el Señor es perfecto en todo lo que hace. Cuando le damos tiempo a la oración, créanme, va a haber tiempo para todo, porque el Señor es así. Miren, quiero darle finalmente esta buena noticia, ¿no? Y es que aparece en la iglesia, aunque no precisamente se menciona el nombre de la Odisea allí, pero aparece la iglesia florecida en pueblos vecinos. Por ejemplo, en Colosas y en Hierápolis, ¿no? Que estaban muy cerca. Yo pienso en lo personal, no digo yo, no que lo encontramos en los escritos, que hubo la sacudida que el Señor les dijo que iba a venir de persecución y tuvieron que salir huyendo muchos de ellos y algunos terminaron en Colosas y otros en Hierápolis y que fueron protegidos allí por el Señor, porque en épocas posteriores se mencionan en la historia a estos hermanos allí. Por ejemplo, en el año 361, allí fue donde el concilio, uno de los concilios que se determinó lo que es el canon de las Escrituras. Y es maravilloso saber esto. En el segundo siglo se menciona al pastor o obispo de Hierápolis, llamado Papías. Estamos hablando de los años 60, 130 de Cristo. Y bueno, quedaba solamente a unas 6 millas de allí de la Odisea, para que ustedes vean. Y el obispo Ireneo del segundo siglo describió a Papías como un discípulo de mucho tiempo del apóstol Juan. ¿Qué les parece? Y acompañante de Policarpo, quien fue pastor de Esmirna. Ya hablamos acerca de él. Y el apóstol Pablo menciona a estos dos grupos de creyentes y a los hermanos de la Odisea allí, y también a los de Hierápolis como iglesias hermanas. Qué bueno saber esto, qué bueno. Esto me dice que hubieron algunos que se arrepintieron y que fueron fieles a pesar de todo. Las cartas a las iglesias, hermanos, son el rayo X de Dios, para que podamos examinar nuestras propias vidas y ministerios. ¿Saben? Pienso sí que el juicio de Dios se acerca al mundo. Y cuando pienso en esto, pienso y me uno al apóstol Pedro cuando él decía que mejor que empezara primero por la casa de Dios. Yo sé que esto no va a sonar muy bonito, pero miren conmigo lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:17. Así lo dijo el apóstol Pedro. Y si de verdad nosotros queremos lo bueno para Dios, para la iglesia, para este mundo incluso, debemos desear estas cosas que el Señor dice en su palabra. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde? ¿Cómo vamos a estar queriendo decir, Señor, trae juicio sobre el mundo pecador, el mundo que no te conoce, Señor? Y nosotros no estamos de verdad haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Señor, que primero comience por la casa. Cuando nosotros oremos para que la iglesia de Cristo sea fiel, diga usted en su oración que primero empecemos nosotros aquí en renacer, a serle fiel al Señor. Cuando nosotros pidamos que para la iglesia del Señor, que la iglesia esté evangelizando y predicando, pídalo para la iglesia renacer primero. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, en estas cartas encontramos aliento así como reprimenda. Y mi deseo es que el Señor nos ayude a oír lo que el Espíritu está diciendo hoy a la iglesia y a las iglesias y a cada persona. Piensa. Amén.